Buenas noches, queridos hermanos. Agradezco la oportunidad hermosa que me da los pastores de Culiacán. Es la primera vez que hablo después de mi proceso y agradezco primeramente a Dios, porque sin su ayuda y sin su amor probablemente no estaría aquí, pero por eso soy feliz y estoy contento y agradecido. Yo quisiera decirles que la pandemia la hemos vivido de una manera muy dura, muy difícil aquí en México y principalmente en mi colonia. Pues ni siquiera éramos zona roja, yo creo que éramos zona morada, porque es dentro del Distrito Federal en la zona con más casos y con más muertes, para que se den más o menos una idea. En esos momentos de dificultad vimos a bien mi hijo y yo crear un canal de YouTube y después de Facebook acerca del devocionario Mesa de Fe. Para eso nosotros pedimos permiso al obispo Benjamín y platicamos con otras personas, con el superintendente Moisés Soto, para poder realizarlo, poder ayudarlo. Porque Satanás quiso atarnos las manos, quiso que no predicáramos, quiso que no lo alabáramos, pero no pudo. No pudo porque desde el año pasado nosotros, a través de esta herramienta, pudimos lanzar todos los días ininterrumpidamente mensajes, alabanzas, cantos, poesías, etc. Habíamos estado trabajando muy duro, muy fuerte. Tuvimos la oportunidad de trabajar para la oficina central, para los diferentes ministerios que la componen, de las damas, escuela sabática, etc. Pero nunca imaginé que llegara a mí el COVID. Yo ahorita pudiera ponerles una musiquita triste para decirles que lo doloroso, pero no lo voy a hacer. El enfoque de este testimonio del poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El 24 de diciembre, cuando me hice la prueba y resulté positivo, yo no les voy a mentir, yo no sufrí de todos esos síntomas con los que se nos tiene atemorizados de la fiebre, dolores de cabeza y esas cosas, porque no es cierto. Para mí no fue nada de eso. Sin embargo, en la noche de ese 24 de diciembre, yo escuchaba que todo el mundo estaba celebrando Navidad y esas cosas. Y de pronto empecé a dejar de oxigenar, a un punto que mi oxigenación llegó a 56, lo cual para los especialistas pues ya no es ni siquiera grave, pasa de lo grave a lo crítico. Me acuerdo que mi esposa estaba muy asustada, como todo ser humano cuando vive una situación de estas, pero se puso a orar y me dijo: hijo, ¿tú qué quieres? Dije: yo, Gaby, yo quiero permanecer aquí en mi casa, porque si Dios me va a dejar con vida, lo va a hacer aquí, pero si no, no lo va a hacer. Quiero agradecer infinitamente a Dios por la hermosa familia, y por eso es que les estoy hablando de este testimonio, no la parte dura y difícil, sino la parte rescatable de amor, de fe, de esperanza. Agradezco a mi familia, a mi mamá, a mi hermana,
a mi esposa, a mi hijo, porque yo veía sus oraciones. Hubo un momento en el que él ya no podía respirar, porque eso es parte de este síntoma. No todas las personas que sufren de COVID sufren las mismas circunstancias ni síntomas. Conmigo se representó a través de que de pronto dejé de respirar. Como ser humano uno piensa muchas cosas, pero lo que siempre se me vino a la mente fue Dios. Mi familia me hizo el enorme favor de buscarme ayuda. Increíblemente, los especialistas, los médicos, tuvieron miedo porque daban consulta por internet. O sea, ni siquiera se atrevían a venir porque pues ya nada más le decían a mi esposa, pues ¿cuánto oxigena? Tanto. No, ¿qué tiene esto? Ah, no, ¿sabe qué, señora? Pues casi ya ni vaya al hospital porque ya su marido se va a morir. Pero nosotros hemos comprendido y hemos entendido a través del tiempo que una cosa es lo que digan los hombres y otra cosa muy diferente es la que diga Dios. Y esos días fueron difíciles para mi familia, pero pude experimentar varias cosas de las cuales voy a platicar. Ese 24 terrible, experimenté una sensación divina, hermosa, como si estuviera en un culto de espera, porque yo me puse a orar, dije, Señor, yo estoy en tus manos, no puedo hacer nada sin ti, Señor, mi familia tampoco puede hacer nada sin tu presencia y sin que tú lo permitas. Y pues en una de esas escuché cómo se abría la puerta. Pensé que era mi esposa o mi hermana, ellas a las cuales agradezco infinitamente todo, porque ellas me estaban buscando tanques de oxígeno para que yo pudiera respirar de alguna manera, porque no lo podía hacer de la manera natural. Recibí una visita inesperada y esta visita me llenó de enorme sorpresa, pero de una alegría infinita. Era un ser grande, muy grande, alto, vestido de blanco. Es una persona blanca, totalmente blanca. Yo volteé a ver porque no reconocía. Al principio pensé que quizá era un doctor, que era alguien, ¿verdad? Porque ellos se visten de blanco, o quizá mi pastor, o quizá algún misionero, pero no, ninguno de ellos era algo todavía mayor y superior. Era un ser blanco que se acercó a mi cama y que al revisar, al verlo tan grande, pero tan resplandeciente, sabía que era la presencia de Dios. Y yo le decía, maestro, ¿ya es mi tiempo? ¿Ya es hora que parta? Y yo todavía inocentemente le decía, porque si ya es momento que yo parta, dame la oportunidad de poder despedirme de mi mamá, de mi hijo, de mi esposa, de mi hermana, decirles que tú ya viniste y que ya es tiempo. ¿Y saben cuáles fueron sus palabras? Las palabras fueron, no, hijo, todavía no es tu tiempo. Imagínense la alegría y la emoción que yo sentí al escuchar estas palabras. Al escuchar, no era mi imaginación, porque inmediatamente después de eso cerró la puerta y llegó mi hermana y llegó mi esposa con un tanque de oxígeno para que yo pudiera respirar. Mi alegría fue tal que me puse a llorar y empecé a glorificar su nombre, porque dije, gracias, Señor, porque ¿cómo iba a saber yo que ya mi hermana y mi esposa habían llegado o iban a llegar con ese tanque para poder respirar?
Imagínense lo que es para un ser humano el poder escuchar, ver, sentir al que es su creador y que le diga: no, hijo, todavía no es tu tiempo. Cuando se hablan de este tipo de testimonios, muchas veces se habla llorando y se habla haciendo lastimosamente o lastimeramente, porque uno siente esas cosas. Yo en este momento lo pudiera hacer, pero sin embargo no quiero transmitirles ese sentimiento de pesar. Quiero transmitirles el sentimiento de fe, de esperanza, de lucha, de que no estamos solos, de que a pesar de que esta enfermedad no tiene cura, porque no tiene cura, de que esta enfermedad ha sido mortal para mucha gente, habrá gente que en un momento pueda decir: es que se descuidó, es que no llevaba las cosas como debía de haber sido. No existen las casualidades, no existen las buenas fortunas. Hemos entendido a través del tiempo, de la palabra de Dios, que esto es obra de Dios. Un médico que me revisó después nos comentó, nos dijo: su Dios es poderoso, tan poderoso porque cuando yo lo vi, yo no les dije nada porque no quería hacerlo sentir mal, pero dijo: yo solamente esperaba que su esposa viniera a avisarme que usted ya había fallecido. Y yo le dije: ¿tan grave estaba, doctor? Y él me dijo: no, tú no estabas grave, tú estabas crítico, tú no tenías posibilidad de vida, porque tus niveles habían alcanzado un tope que ni siquiera humanamente posible era que tú pudieras seguir viviendo y respirando. Y yo le dije: doctor, ¿y por qué no dijo nada? Porque mi labor no es esa. Mi labor es ser un instrumento para poder ayudar a los demás. Alabo y glorifico el nombre de Dios, porque Dios en estos momentos y en esta etapa siempre me proveyó de todo, de alimento, de sustento, de los tanques de oxígeno, que no voy a ahondar, pero sí quiero decirles que conté hasta con 4 tanques de oxígeno, y no quiero decir que era porque haya tenido dinero, porque haya tenido recursos, sino porque la mano buena y poderosa de Dios se manifestó de una manera inmensa. Esos tanques de oxígeno duraban 6 horas y por 6 por 4, 24, me duraban un día. Y mi hermana y mi esposa todos los días, a las horas que se terminaban, iban. Y agradezco a Dios porque Dios las cuidó, porque ellas estuvieron de noche y en lugares desconocidos, pero Dios siempre los cuidó. Este testimonio, hermano, hermana que me escuchan, es para que sientan que Dios está con ustedes. No tengan miedo. Yo sé que se escuchan muchas cosas afuera. En la Biblia hemos visto casos, me recordarán ustedes también, que cuando se presentaba el ángel de la muerte, ¿verdad? El ángel, todos se exterminaba con todos, menos con el pueblo de Dios. Yo estoy agradecido porque me siento muy orgulloso de pertenecer a este pueblo. Me siento agradecido porque Dios nunca me dejó. Yo quiero decir que he tomado como testimonio, no como mensaje, por la siguiente causa. Yo recibí el día 28 de octubre del 2007. O les voy a leer mi mensaje del Espíritu Santo, dice así: miembro Enrique Tableros, en tus luchas de día y de noche, siempre he estado contigo para consolarte. Antes de que nacieras, tú ya estabas en mi noticia. Hoy he descendido con un poquito de mi gloria
para perdonarte y limpiar tu camino. Enrique, quiero que seas constante, temeroso, fiel, para que testifiques a otros cómo he tenido misericordia de ti y de tu familia a través de los años. No lo dudes, hoy he hablado por ti. Amén, amén. Jalapa, Veracruz, Superintendente Alonso Zacarías. ¿Ahora me entienden por qué estoy testificando esto? Porque precisamente mi mensaje habla de que yo testifique a todos acerca de la misericordia que ha tenido mi Dios conmigo y con toda mi familia. Y así es. Esta es tan solo una pequeña probada de lo que ha sido toda mi vida. Si yo pudiera contarles, me tardaría días, meses de todas las cosas buenas que he recibido de mi Dios. Si yo pudiera contar todas las cosas, no alcanzarían los libros que yo pudiera llenar para hablar de todas las maravillas y bendiciones que he recibido de Dios. Yo quiero decirte, hermano, que cuando ya no tuve posibilidad, porque al principio hablé del devocionario Mesa de Fe, mi niño, sin que yo le dijera, sin que yo le encargara, porque ya no estaba posibilitado, él tomó las riendas de eso, al igual que del programa de la escuela sabática. Y creo que lo hizo muy bien. Estoy muy orgulloso de mi niño porque tiene un corazón enorme, porque es una persona temerosa, con el compromiso y con la camiseta bien puesta, a pesar de que todavía es un niño, de ser parte de este ejército hermoso que son los soldados de la cruz de Cristo. En esos momentos de agonía, si podemos decirlo, yo le pedí al Señor por dos cosas. Una, por mi familia, porque los ayudara, los protegiera y porque estuvieran con ellos. Pero otra, yo le decía, Señor, yo estábamos trabajando bien con la escuela sabática, hemos hecho los programas, hemos hecho esto. Tú sabes lo que tengo en mi corazón. Sabes que lo que hago, lo que siento, lo hago con mucho amor. Y yo desperté, digamos, de esta transición, pues como por el 6-7 de enero, que ya tengo un poco de recuerdo de lo que ya es. Y a los pocos días tuve una llamada. No fue una, fueron 3 llamadas de nuestro apóstol Santiago Mata, diciéndonos que él tenía testimonio de que mi esposa y un servidor fuéramos directores internacionales del departamento infantil y directores internacionales del subdepartamento de la escuela sabática Daniel y Rudy Cuna. Y ustedes se preguntarán, ¿qué méritos hizo este muchacho? ¿O por qué fue que lo eligieron? Ustedes que han leído la Biblia, hermanos, saben perfectamente y han leído que cuando Saúl, ¿verdad?, ya no iba a ser rey, había que escogerse un nuevo rey. Y entonces buscaron entre todos los hermanos de David, porque por su fuerza, por su valentía y todo, y escogieron al más pequeño, al más pequeñito, aquel que era pastorcito de ovejas, al que quizá nadie daría absolutamente nada. Pero ¿saben? Dios sí conoce los corazones de cada uno de nosotros. Dios sabe perfectamente lo que somos.
Ante eso, nadie puede ocultar. Mucha gente puede hacer las cosas por algún tipo de interés o por algún tipo de cosas. Pero Dios, Él sí equilibra nuestros corazones. Y yo glorifiqué más a Dios y me puse a llorar, porque me puse precisamente en esa oración que yo hacía, porque la hice de todo corazón diciéndole: Señor, yo no sé cuál sea tu voluntad, pero si tu voluntad es dejarme aquí, te pido que me ayudes para poder seguir apoyando a todos los niños. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Esta enorme bendición. ¿Me entienden por qué estoy tan agradecido con Dios? ¿Entienden por qué me siento tan feliz? Porque para esto llegó, después de una enorme y terrible prueba, como un bálsamo, como una bendición grande. Estamos trabajando por los niños. No queremos hacer diferencias, ni tampoco queremos que estén peleados los ministerios, porque no es nuestra encomienda. Nuestra encomienda apostólica fue que ambos departamentos trabajen en conjunto, que trabajen bien, porque los niños son de Cristo, no son de una o de dos personas. Tampoco los niños tienen que ser forzados a hacer cosas que no quieran. Tienen que tener el amor, tienen que temer a Dios de la manera en que tú y yo, hermano, conocimos a nuestro Señor Jesucristo. Yo conocí de la palabra de Dios a través de la escuela sabática hace más de 40 años, cuando mi abuelito me llevó por primera vez a escuchar de la doctrina de Dios. Y nosotros, mi esposa y yo, tenemos ese compromiso de que sus niños, de que cada uno de esos niñitos crezca con ese amor y con esa pasión que ahora tenemos nosotros, y que el día de mañana ellos sean los futuros miembros, pastores, oficiales, obispos, diaconisas, y si tardara la venida del Señor, el apóstol. Es por eso que me siento contento y me siento alegre, porque mi oración no llegó al vacío, el Señor la escuchó. Porque de qué otra manera se puede explicar que un apóstol le puede hablar a alguien como yo, a mi esposa, si realmente no tenemos ningún tipo de contactos, ¿verdad? Como se tiene en el mundo. En el mundo se maneja de ese tipo. Pues si te conoce alguien, pues te jala y vamos. No, aquí en la iglesia de Dios es espiritual. Ese es el mensaje que quiero darles también, hermanos. Si usted se esfuerza, si usted trabaja, pero sobre todo si usted pone su corazón a Dios y se lo pide de todo corazón, el Señor no va a dejar de oírlo ni de escucharlo. Al contrario, Él lo va a poner en el lugar en donde usted se merece estar. Yo glorifico a Dios porque así como David, ese pequeño pastorcito, el menor de todos, el que quizá no daban, pero estoy aquí, no por una imposición humana, sino por una imposición divina, porque el Señor escuchó mi oración y eso lo creo fervientemente, y cada vez que me acuerdo de eso, glorifico y testifico a Dios. Y voy a seguir haciéndolo, hermanos, porque esa es mi misión en la tierra, testificar de lo grande que ha sido el Señor. Las pruebas todas las vamos a tener, porque de qué manera vamos a demostrar que realmente vamos a ser valiosos para el reino de Dios si no es a través de las pruebas, de las aflicciones. Imagínense ustedes que como pueblo de Dios
no tengamos ningún tipo de aflicción ni ningún tipo de nada. ¿Cómo vamos a ser merecedores de eso? ¿Cómo vamos a demostrarle a nuestro Dios que Él nos ha dado todo? Que Él es merecedor de toda honra y de gloria, de que en Él tenemos confianza y la fe de que vamos a salir adelante. Así es, hermano, no des vuelta para atrás, al contrario, mantente firme en el camino. Tú, hermanito, hermanita, que quizá todavía no te has decidido, ya es momento de que lo hagas, es momento de tomar esa decisión y seguir adelante. No es momento de pensar si puedo, no puedo, si debo hacerlo, no debo hacerlo. El tiempo ha llegado ya. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Está esperando que tú hagas un pacto con Él y que ese pacto se permanezca hasta que tu vida o Él mismo llegue. Es tiempo, hermanitos, hermanitas, de que enseñemos a nuestros niños la sana doctrina, de que les enseñemos a nuestros jóvenes cómo debe de estar nuestra iglesia. No volteen a la derecha ni a la izquierda, sino al centro perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. No vean lo que hagan los demás, concéntrense en lo que ustedes hagan, porque en esta vida cristiana cada uno va a dar testimonio, va a dar fe y va a dar cuentas al Señor Todopoderoso. Yo no voy a dar cuentas de lo que haga mi esposa, ni mi mamá, ni mi hermana. Cada uno de ellos está haciendo lo propio. Entonces ustedes hagan lo propio. A mis hermanos mayores, a ustedes pidan que Dios los llene de esa inmensa sabiduría para poder guiar a los jóvenes y a los niños a esa Canaán celestial. Hermanitos, agradezco infinitamente este espacio que me dan para escuchar este pequeño testimonio, para decirles a cada uno de ustedes de que tenemos Dios, de que nuestro Dios es poderoso, de que nuestro Dios es grande, de que Dios escucha nuestras plegarias, de que Dios hace caso a lo que pedimos. No dudemos. Mantengámonos firmes en esta carrera cristiana y sobre todo amándonos los unos a los otros, que es como vemos que es realmente la religión verdadera. Esa es la religión verdadera, la que puede amar a los unos a los otros como a nosotros mismos. Es palabra del Señor. Agradezco a los pastores en Culiacán, a cada uno de ustedes que me escucha. Que Dios los bendiga. Su hermano en Cristo, José Enrique Tableros, miembro Brigada de Luz de la Ciudad de México. Espero escucharlos pronto. Espero saber que cada uno de ustedes se ha comprometido más con el Señor, porque es lo que pide de nosotros, un compromiso eterno. Que Dios los bendiga. Bendiciones.